delay. En el beat, Efectando. nosotros mismos. DJ Dominic. Ya, En el instrumental. no bulto. En la pistola. Dice, F. métemele ahí una vainita. Vamos a ver qué es lo que es. El Reboy. LD. El Creator. El Android. Mi mente son las municiones de mi boca y mi lengua el gatillo que disparan la bala que explota en su cabeza. Son guasones que no piensan que si piensan que dirán, me darán la porque puedo ser brutal en esto, sí que somos capos y ustedes los licuan, no dan ni un cese ni un brutal. Yo sí soy calle y siempre estoy ready para la pelea, ya que ustedes cogieron calle pasando misiones San Andrea. Una vaina bien bacana representando nuevamente la romana improvisando. Porque todos ustedes son ranas, ya nos cansamos de escribir la hora en la mañana y en la noche. Nunca andamos en coche, andamos en 115 y en pasola de retose. Tú sabes que lo que yo te doy pa' que tose y después tú verás cómo te salgo a buscar con una 12. Mentira, yo nunca he visto esa vaina. Nosotros le metemos aquí, no tenemos que ir pa' jaina. Ey, te está gustando la vaina y tú vas a ver que lo que es cuando limitando competencia, penetrando profundo con la máxima potencia. Sigo mortificando y agotando su existencia y no pienso quitarme soporte. Muchos se preguntan cómo en mí fluye el talento, fácil y sencillo como un simple movimiento. El don que poseo, capacidad, conocimiento y lírica inmortal en fusión con mi gran dialecto, al más alto nivel y superando el intelecto, espaciosamente semejante a lo perfecto, creando un enigma, elevando el pensamiento, super triple mega plus, ultra extraordinator. Si quieren la guerra, vengan radio donde vengo, la cotorra que me tengo, a ninguno se la vendo, porque no van a tener este cargo como yo lo tengo, ni tampoco van a retener todo lo que retengo, lo comprendo. Se vuelven locos si le estoy metiendo, y yo me vuelvo loco si el tabaco estoy prendiendo, me mantengo loco con tu novia, yo me vengo, soy el chamaquito que a cualquiera de ustedes lo prendo, yo no estoy pa' juego, por la boca escupo fuego, conmigo quieren grabar, yo les digo hablamos luego, porque sé quién soy, porque sé pa' dónde voy, porque sé con quién estoy, porque yo soy un bad boy, no me hablé de ayer, a mí háblame de hoy, dime dónde están los cuartos que de una vez yo voy, dale reboy. Dale reboy. Dice, alto, están hablando mal de mí, se saben todos los temas míos, diablo que infeliz, son ratas de dos caras, de dos patas y dos nariz, yo nací con esto yo no lo aprendí, advertencia, llegó el que sabe de esto, el que no dice puede decir, yo sí sé de esto, donde quiera que haya un bis, salto y allá me meto, no es que soy lambo, me mandan un mensaje de texto, Oye, esto yo no la amo. Oye, todos esos temas están legalizados aquí en Santo Domingo. No traten de reciclar, Tenemos la matrícula de porque llegamos a la onda y legalizamos todo lo de nosotros. Por eso es que nosotros vamos allá y hablamos con la gente que son, ¿viste qué bacano? Dice, alterando su paciencia.